Bien, hermanos, les saludan esta mañana, que Dios les bendiga. En el nombre del Señor les saludamos, les bendecimos, les acompañamos, ¿cierto?, en este día domingo, como decía la pastora, un día de reunirnos, día de poder, ¿cierto?, cumplir, ¿cierto?, con un propósito, cumplir con un mandato del Señor. Primeramente reunirnos para adorarle, honrarle, exaltarle, bendecir el nombre del Señor en este día, ¿cierto? Y así también poder hoy día tomar Santa Cena, poder hoy día sentarnos a la mesa, ¿cierto?, con el Señor y poder recordar aquel mandato que Cristo estableció, ¿cierto?, que estableció que usted y yo debíamos hacerlo, ¿cierto?, hasta que Él volviese por su iglesia. Así es que les saludamos, les bendecimos a todos ustedes que están allí en sintonía, a los hermanos que están allí a través de la señal radial, ¿cierto?, a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo. Dios les bendiga. A los hermanos que están a través de la aplicación, ¿cierto?, saludarles, bendecirles. Acuérdense que la aplicación es Radio Corporación Victoria, y a través de la señal del Facebook Live también, ¿cierto?, Iglesia CTUE Victoria. Hoy día estamos desde la iglesia, ya le contaremos por qué, pero damos gracias a Dios que pudimos llegar, que pudimos estar acá y poder, ¿cierto?, llevar adelante este servicio. Mire, quiero poder hablarles hoy día, quiero hablarles de un tema muy importante, que es lo que, ¿cómo partir? Se me fue la palabra. Hablarles de algo muy importante como lo que es la fe, ¿ya? Como lo que es la fe. La fe, cada día, la fe nuestra tiene que tener siempre un impulso de parte nuestra para que esa fe pueda ser manifiesta también, ¿cierto? Para que pueda ser manifiesta en lo que usted y yo enfrentamos. Todos sabemos que estamos en la tierra, ¿cierto? No por estar, sino ni tampoco para ocupar un espacio, sino que usted y yo nacimos acá para cumplir un propósito de Dios en donde quiera que usted y yo estemos o en donde quiera que usted y yo vayamos. Amén. Estamos acá para cumplir un propósito, porque pase lo que pase, usted y yo somos gente bendecida y eso usted lo sabe. Sí, acuérdense que Dios nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, dice la Escritura, pero quiero recordarle algo que es muy importante, y es que y somos bendecidos, sí, pero para ser fuertes. Cuando hablamos de fe, hablamos de establecernos en una posición. Amén. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de una debilidad, sino que estamos hablando de un potencial que hay en nosotros para poder pararnos en medio de la situación. Amén. Y creer conforme a lo que Dios ha establecido, que lo que estamos viendo, que lo malo que podamos estar enfrentando puede cambiar. Sí, por eso quiero recordarles algo, y es que para ser fuerte hay que esforzarse. Amén, hay que esforzarse. El estar parado en una posición de fe requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere de un constante esfuerzo cada día. Amén, porque todo aquel que quiera tener fuerzas para resistir, para soportar o vencer en estos tiempos, tendrá que esforzarse. Tendrá que esforzarse. Todo aquel que quiera vencer, resistir en estos tiempos tendrá que esforzarse, porque todos queremos renovar nuestras fuerzas, pero a veces no queremos esforzarnos. Todos queremos renovar nuestras fuerzas, pero a veces no queremos esforzarnos. Y en el reino de Dios, escúcheme bien, las fuerzas se renuevan. Las fuerzas se renuevan a través de un esfuerzo que se hace. Nosotros generalmente decimos, bueno, Dios renovará nuestras fuerzas, pero hay un principio bíblico, y el principio bíblico es que Dios da esfuerzo al cansado. Amén, Dios da esfuerzo, escúcheme bien, no da fuerza, da esfuerzo. Uno dice, pero ¿cómo si uno está cansado? ¿Cómo Dios va a colocar más esfuerzo? No, Dios carga, no coloca, pero sí Dios nos manda a esforzarnos. Amén, ¿sabe para qué? Porque todo el que se esfuerza tiene recompensa. Por eso dice, Dios da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. O sea, imagínese usted que le multipliquen algo que usted no tiene. Eso es una recompensa. Claro, eso es algo que Dios añade a su vida por causa de esforzarse cuando usted ya no tiene fuerza. En el reino de Dios las fuerzas se renuevan a través de un esfuerzo que se hace, porque nadie que quiera vencer en una carrera de resistencia podrá llegar a hacerlo si no se esfuerza. Escúcheme bien, nadie que quiera vencer en una carrera que sea de resistencia podrá vencer si no se esfuerza. Por eso que no es solo bendición, sino que hay que aprender a esforzarnos.
Muchos hoy en día solo esperamos que Dios haga algo, mire, pero sin hacer un menor esfuerzo. Y Dios nos enseña cada día a esforzarnos. Dios nos enseña cada día a esforzarnos. Nos enseña cada día que para vencer, tú y yo vamos a tener que hacer un esfuerzo. Amén, vamos a tener que hacer un esfuerzo. Mire, nosotros generalmente decimos, pero el Dios el que pelea por mí, pero el que tiene que hacer un esfuerzo eres tú. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, Dios tomará tu batalla cuando tú y yo nos humillamos, nos esforzamos por buscarle. Nos esforzamos por inclinarnos, humillarnos delante de su presencia. Por eso que no es solo bendición, sino que hay que aprender a esforzarnos. ¿Sabes por qué? Porque las situaciones de la vida no son para vencernos. Escúcheme bien, las situaciones de la vida no son para vencernos, como tampoco para vencer nuestra fe. Claro, sino que nuestra fe es para vencer las situaciones de la vida. Sí, las situaciones de la vida no vienen para vencer tu fe, sino que tu fe está en ti. Esa fe que Dios coloca en ti por medio de la palabra que te hace oír cada día de parte de Él, es para vencer las situaciones de la vida. La fe que Dios nos dio no es para ser vencida por las situaciones, sino que las situaciones para ser vencidas por la fe que Dios te dio, por la fe que Dios colocó en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la fe es para vencer y no para ser vencida. Claro, la fe es para vencer y no para ser vencido tú a través de la fe. Por eso no permitas que tu fe sea vencida por las situaciones. Claro, sino que esfuérzate para vencer tus situaciones a través de la fe que Dios ya te dio por medio de la palabra que te habló. Esfuérzate cada día. Empieza a usar lo que crees para vencer lo que sientes. Muchas veces la gente dice, pastor, es que siento que no voy a poder. Claro, eso lo estás sintiendo, pero eso no te está demandando esfuerzo. Y si tú y yo le colocamos esfuerzo a lo que, mira lo que te voy a decir, a lo que estás creyendo se sobrepondrá por sobre lo que estás sintiendo. Estará por sobre lo que tú estás sintiendo. Por eso empieza a usar lo que crees para vencer lo que sientes. Empieza a usar lo que crees para vencer lo que te atemoriza. Claro, usa lo que crees de parte de Dios para vencer lo que enfrentas. Porque o si no, ¿para qué sería la fe? Hermano, ¿para qué la fe que Dios puso en nosotros sería un adorno en nuestra vida? Y no es así. No es así. Por la fe tú y yo alcanzamos la victoria. Por la fe tú y yo hemos recibido salvación en Cristo Jesús. Claro, la fe es para que te esfuerces y venzas por medio de lo que Dios te dice. Por eso que cada día necesitamos oír la palabra de parte de Dios. Porque tu fe y mi fe debe ser fuerte. Debe ser una fe fuerte para vencer nuestras debilidades, porque todos las tenemos. ¿O usted no tiene debilidades? Usted no tiene, todos tenemos debilidades. Acuérdese, nuestra forma de pensar muchas veces nos hace o nos lleva o nos saca o nos hace tener debilidades, cosas que muchas veces son contrarias a las que Dios estableció. Claro, porque todos tenemos esas debilidades y la fe es para vencer aquello. Nosotros siempre hemos creído que la fe primero es para vencer lo de afuera. No, la fe viene a ti para vencer primeramente lo que de adentro tuyo. Lo de adentro tuyo, porque nadie puede conquistar afuera si no ha vencido primero dentro de él. Nadie podrá ir a alcanzar algo si primero no se ha convencido que lo puede alcanzar. O sea, lo primero que hace la fe nos lleva a vencer dentro nuestro, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, nuestro razonamiento. Claro, la fe nos lleva a pensar, nos lleva a vencer lo emocional. Claro, lo mental, lo emocional. Eso hace la fe. Primero nos lleva a vencer dentro nuestro para alcanzar afuera. Y muchas veces debilidades que nos meten en problemas. Claro, hay debilidades que tú y yo por medio de la fe debemos vencer, porque son debilidades que muchas veces nos meten en problemas. Debilidades que muchas veces nos avergüenzan o nos colocan en situaciones de dolor y sufrimiento. Y la fe no es solo para vencer situaciones que vienen de afuera, sino mayormente para vencer lo que sale de adentro nuestro. Sí, mayormente para vencer lo que sale de adentro nuestro, porque para vencer debilidades necesitamos esforzarnos. Necesitamos tener fe y esforzarnos.
para vencer debilidades no solo necesitas tener fe, necesitas por medio de esa fe esforzarte para vencer las debilidades del carácter, debilidades de nuestra forma de pensar, debilidades de nuestra forma de actuar y de todo aquello que nos quiera hacer renunciar y vencer muchas veces lo que Dios nos ha dicho. Claro, para eso requerimos una fe fuerte, para que las debilidades suyas no sean más fuertes de lo que usted ya cree. Para eso necesitamos fortalecer la fe cada día. Usted está allí en su hogar oyendo palabra de Dios en este día y sabe lo que está haciendo. Fortaleciendo su fe. Fortaleciendo su fe, ¿sabe para qué? Para que sus debilidades no sean más fuertes de lo que Dios le dijo. No sean más fuertes de lo que Dios ya a usted le habló. Porque usted no puede hacer que lo débil suyo sea más fuerte que lo que Dios le ha dicho a usted. Claro, y lo que usted también cree de parte de Dios. Lo débil suyo no puede estar por sobre lo que Dios le ha dicho. Claro, cualquiera sea su debilidad, no permita que esa debilidad sea más fuerte que su fe y lo que usted ya quiere para su vida. Lo que sea que enfrente, no permita que eso sea más fuerte que lo que Dios le habló por medio de su palabra. Que no sea más fuerte que lo que usted cree, que Dios va a hacer con su vida, que Dios va a hacer con sus generaciones. Entonces, para que las debilidades no nos ganen, tenemos que por medio de la comunión y la palabra de Dios fortalecer esa fe. Para que esas debilidades no estén por sobre lo que crees. Tenemos por medio de la comunión y la palabra de Dios fortalecer esa fe. Porque no podemos darle más importancia a las debilidades que a nuestras fortalezas. ¿Me escuchó bien? Usted no puede darle más importancia a sus debilidades que a la fortaleza. Que a las fortalezas que Dios ha puesto en usted. No podemos nosotros realzar más nuestras debilidades que lo que Dios nos ha hablado por medio de su palabra. No se puede cometer ese error, porque para anular las debilidades que tenemos, debemos trabajar por medio de la fe en nuestras fortalezas. Debemos trabajar por medio de la fe en nuestra fortaleza, porque una fortaleza sustentada por la fe en la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tus debilidades. Claro, tiene el poder de cambiar tus debilidades. Usted se preguntará, ¿y cuándo el pastor irá a leer la palabra? Ya se la voy a leer, porque es cortito el mensaje. Sí, es cortito el mensaje, pero tiene algo importantísimo que usted tiene que entender. Que usted tiene que entender para entender que sus debilidades solo se vencen si usted se esfuerza. No es solo si tiene fe, es fe y esfuerzo. Es fe y esfuerzo. Acuérdese lo que Dios le habla a Josué. Le dice, mira que te mando, le dice. Lo primero que le dice es que te esfuerces, es que seas valiente. Después le dice que no temas ni desmayes, o sea, que tengas fe. Claro, nosotros siempre queremos fe para todo, pero no queremos esfuerzo. Y una fe sin esfuerzo no tiene mucho sentido en nosotros. Entonces, como principio debemos saber y conocer que la fuerza o fortaleza viene a través del esfuerzo. Viene a través del esfuerzo. Vamos a Joel capítulo 3, verso 10. Ya llegamos a la palabra, ¿ve? Joel capítulo 3, verso 10. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Forjad, escuche bien, forjad espada de vuestros asadones. Una locura. Dios le está hablando al pueblo de Israel, a su pueblo. Un pueblo que estaba en una condición. Un pueblo que estaba en una condición por causa de su mentalidad. Le dice, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Escuche bien, lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil. ¿Quién tiene que decir? El débil. Y diga el débil, fuerte soy. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil, fuerte soy. Claro, diga el débil, fuerte soy. Dios estaba en este lugar llamando a agricultores, ¿sabe a qué? A ser herrero, a pasar de una condición a otra, a pasar de una situación a otra. Dios estaba llamando a agricultores con una mentalidad
para que pudieran, Dios llamaba a agricultores para que pudieran cambiar su mentalidad. Claro, acuérdese, mire lo que dice la Escritura, dice: forjar espada de vuestros asadones. No tenían espada, pero tenían que cambiar, tenían que cambiar sus herramientas, tenían que cambiar sus armas, tenían que cambiar sus herramientas y pasarlas a convertirlas en armas. ¿Sabe para qué? Para poder ellos cambiar una condición y una situación que vivían. Y no solo eso, sino que Dios también le hablaba al pueblo, y no solo para llevarlo a cambiar sus herramientas por armas, no solo para llevarlo a ser de agricultores guerreros, sino que para que cambiaran también su mentalidad. Para que cambiaran su mentalidad. Nosotros muchas veces estamos solo como agricultores en medio de los problemas. Solo lloramos, solo oramos, solo lloramos, solo oramos, pero no nos esforzamos para salir de la situación que enfrentamos. Y aquí Dios le hablaba a través del profeta Joel, le hablaba al pueblo y le decía: que forjen espada de sus asadones, que conviertan sus lanzas, sus hoces en lanzas. Claro, y que cambien su manera de pensar. Le decía: los que son agricultores, que pasen a ser guerreros. O literalmente hay una versión que dice: los cobardes, que pasen a tener valor. Eso dice otra versión, dice que los cobardes pasen a tener valor. O sea, hay algo que tiene que cambiar, que tiene que cambiar en cada uno de nosotros cuando enfrentamos situaciones. Dios estaba llamando en este lugar a agricultores a convertirse en herreros. Dios estaba llamando a este pueblo a tomar herramientas, a tomar sus herramientas con las cuales trabajaban la tierra para convertirlas en armas de guerra. Porque no había forma, escúcheme bien, no había forma de cambiar debilidades si primero no se hacían fuertes. Y es lo mismo que ocurre en este día, en este tiempo. No hay forma de cambiar nuestras debilidades, de vencerlas, si primero no nos hacemos fuertes. Si primero no cambiamos nuestra forma de pensar y de actuar, y muchas veces de hacer las cosas. Aquí Dios no solo buscaba cambiarle las herramientas, sino mayormente su mentalidad. Le hablaba al pueblo y le decía: dile que forjen espada de sus asadones. Era una locura. Iban a tener que pasar de ser agricultores a hombres fuertes. Usted sabe que el herrero no es un hombre común, es un hombre fuerte, que se forja allí al calor de la fragua. Sí, se forja allí a través del mazo, haciendo herrería, golpeando el metal. No es un hombre común. Es un hombre que está forjado en el trabajo difícil, en desafíos. Claro, el agricultor tenía una forma y una personalidad muy diferente al herrero. Y Dios le dice: no solo que cambien sus herramientas por armas, no solo que las transformen, le dice, sino también que cambien su mentalidad, sino también que aprendan a luchar, que aprendan a guerrear, que se aprendan a esforzar. El pueblo había caído en esclavitud, pero Dios estaba buscando cambiar sus debilidades por fortaleza. Imagínense, Dios no tenía poder para sacarlos, claro que sí, para cambiar su condición también, pero ellos necesitaban esforzarse. Eran ellos los que se tenían que esforzar. Por eso Dios les daba el diseño, les daba la táctica. Dios les mostraba el camino, pero quienes se tenían que esforzar iban a tener que ser ellos. Por eso le decía: y diga el débil: fuerte soy. O sea, tenían que dar un paso gigante en su manera de pensar. Y hoy día hay gente que el mismo problema lo vence, que la misma situación lo arruina, que la misma situación lo ata, que la misma situación lo oprime. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque no quiere poner de su esfuerzo. Pastores, que no me quedan fuerza. Bueno, por eso mismo Dios coloca cosas y desafíos delante nuestro. ¿Sabes por qué? Porque Dios, al que le renueva su fuerza y se la multiplica, es al que se esfuerza. Dios da esfuerzo al cansado, no le da fuerza, le da más esfuerzo. ¿Sabes para qué? Para multiplicarle, para recompensarlo, porque Dios sabe que tú y yo no tenemos fuerza. Y como no tenemos, Dios dice: tienes que hacer un mayor esfuerzo para que yo la multiplique.
El pueblo había caído en esclavitud, pero Dios estaba buscando cambiar su debilidad por fortaleza. Dios buscaba que pensaran como guerreros y no como agricultores. Ahora lo que usaban como asadón debían convertirlo en espada. Y lo que usaban como una hoz debían convertirlo en lanza. ¿Sabe por qué? Porque habrá momentos en nuestra vida que tendremos que cambiar nuestra forma de pensar si queremos resultados en nuestra vida. Habrá momentos que tendremos que salir de la comodidad o de lo que hacemos para esforzarnos más, si queremos que hayan cambios genuinos, verdaderos en nuestra vida. Nadie podrá cambiar si no se esfuerza. Nadie podrá salir de lo que enfrenta o vive si no se esfuerza. Pastor, yo tengo fe que voy a salir. Sí, a esa fe añade el esfuerzo. Añade el esfuerzo. Porque con fe y esfuerzo, vamos a vencer, vamos a conquistar, vamos a alcanzar lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Habrá momentos en nuestras vidas que tendremos que cambiar nuestra forma de pensar, porque nadie podrá, escúcheme bien, nadie podrá vencer sus debilidades si primero no desarrolla y crece en sus fortalezas. Nadie podrá vencer sus debilidades si no desarrolla y crece esa persona primero en sus fortalezas. Porque para ser fuerte, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que esforzarse. Para ser fuerte hay que esforzarse. Porque todo aquel que quiera tener fuerzas para resistir, soportar o vencer en estos tiempos, tendrá que esforzarse para que sus debilidades se conviertan en fortalezas. Tendrá que esforzarse. Tú tienes que aprender a vencer tus debilidades. Hay gente que no vence sus debilidades, piensa mal y alimenta ese pensamiento malo en su mente en vez de esforzarse por vencerlo. Alimenta lo que no tiene que pensar, alimenta lo que no tiene que hacer en vez de esforzarse por no hacerlo y para vencerlo. Por eso dice, diga al débil, fuerte soy. Claro, diga al que no tiene fuerza, me voy a esforzar. Claro, diga aquí el que no tiene esperanza, me voy a esforzar porque sé que puedo vencer y volver a tener esperanza. Porque la fe es para vencer y no para que seas vencido a través de ella. Entonces no podemos permitir que nuestra fe sea vencida por nuestras debilidades o por nuestras situaciones. Esforcémonos para vencer las situaciones a través de la fe que Dios nos dio por medio de su palabra que nos entrega cada día. Empieza a usar lo que crees para vencer lo que sientes. Claro, empieza a usarlo. Yo no solo creo, no solo tengo fe, sino que lo uso. Me esfuerzo porque sé que con eso puedo vencer. Sé que con la fe de Dios puedo vencer, pero la fe de Dios no es ponerte a esperar a que algo suceda, sino que es decir, no, esto está en mi mente, lo voy a sacar. Esto está en mi vida, lo voy a sacar. Esto está enfrente mío, lo voy a superar. Eso está lejos, lo voy a alcanzar. Sí, y no solo lo pienso, sino que como la mujer viuda, como la mujer del flujo, voy y lo alcanzo. Voy y me esfuerzo. Acuérdense que los ejemplos en la vida, Bartimeo, la mujer del flujo, la mujer cananea, el centurión del rey, el general del rey, el centurión. Oiga, todos se esforzaron. Se esforzaron, les decían que no, déjanos, nos molestas. Y aún así se esforzaban por alcanzar por medio de lo que creían. Vencer, mire, alcanzar fortaleza para vencer sus debilidades. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al débil, fuerte soy. Empieza a usar lo que crees para vencer lo que sientes. Empieza a usar lo que Dios te habló para vencer aquello que te atemoriza. Tiene usted que empezar a usar la palabra. La palabra no es para decir, ¡ay, qué hermosa tu palabra, Señor! La palabra es para que tú la hagas viva en ti, para que abras tu corazón a ella y ella entrará allí y te aseguro que no volverá vacía. Te aseguro que cambiará tu manera de pensar.
te aseguro que cambiará lo que estás viviendo por lo que Dios quiere hacer. Pero quien tiene que decir, hey, fuerte soy, me esforzaré, ese eres tú. Diga al débil, no el diga al fuerte, diga al débil, fuerte soy. Fuerte soy, diga al débil, hey, fuerte soy, yo puedo vencer. Por eso diga al débil, fuerte soy, porque lo que era tu debilidad ahora será tu fortaleza. Y lo que te hacía caer ahora te pondrá de pies. Porque el que era débil hoy por esta palabra tiene que recibir fortaleza. Dios siempre le está hablando a los suyos. Siempre Dios le está hablando a su iglesia. ¿Y sabe para qué? Para que su iglesia permanezca firme. Firme y establecida en lo que Dios le envió a hacer. En medio de las circunstancias, en medio de los tiempos que vivimos, seguimos siendo la iglesia de Cristo. Seguimos siendo la iglesia que es puesta en esta tierra a resistir las obras del enemigo. Las obras del enemigo, todo aquello que trae el enemigo y usa para que tus debilidades se fortalezcan. Cuando lo que se tiene que fortalecer en ti son las fortalezas que Dios ha puesto a través de la fe. Porque las fuerzas solo vendrán a través del esfuerzo. Por eso Dios le dijo, conviertan sus herramientas en armas de guerra. Claro, conviertan sus herramientas en armas de guerra y a los más cobardes en hombres de valor. A los más cobardes en hombres de valor. Porque habrá momentos en nuestra vida en donde a lo mejor no entenderás el por qué es tan difícil lo que pasas. El por qué se torna tan difícil lo que enfrentas. Y lo que está haciendo Dios a través de aquello es darnos nuevos desafíos. ¿Sabes para qué? Desafíos que nos lleven a esforzarnos para que en vez de caminar empecemos a correr. Hay cosas que muchas veces tú y yo no entendemos porque creemos que el servir a Dios es parejito y no es así. El servir a Dios no es parejito, no es seguir no es como estar en una taza de leche. Cada día dice la Biblia que tú y yo somos como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Por qué vas en aumento? Porque cada día también enfrentamos situaciones y circunstancias en nuestra vida. Pero hay gente que no se quiere esforzar, quiere quedar parejito. Y cuando vienen situaciones no sabe qué hacer, cómo enfrentarlas, cuando ya Dios le ha dicho, hey, lo que tiene que hacer. Forjar espada de vuestros asadones. O sea, cambia tus armas. Pastor, estoy orando, qué bueno que estés orando relacionado, metido con Dios. Pero ahora levántate de la oración, y sale diciendo, yo era débil, ahora soy fuerte. No tenía fuerza, ahora las tengo. Claro, no podía vencer y sé que ahora lo haré. ¿Sabes por qué? Porque ya fuiste al lugar. Mira, te esforzaste. Sí, fuiste al lugar y ahora te tienes que esforzar para que esa fuerza a través de tu esfuerzo sea multiplicada. Cuando una persona levanta una pesa, ¿sabe lo que hace? Parte con una pesa chica y empieza a hacer ejercicio, ¿cierto que sí? Se acostumbró, puede hacer ejercicio con esa pesa. Pero esa persona no aumentará su fuerza hasta que no se esfuerce por algo mayor. Hasta que no se esfuerce por algo mayor. Porque la única forma que venga más fuerza a su vida es que él se esfuerce en algo mayor. Si está todo el tiempo con esa pesa, ese será su límite. Este pueblo estaba, ¿sabe cómo? Solo como agricultor, era como que eso era su límite. Y ese límite era lo que lo tenía cautivo. Era lo que lo tenía sin un futuro y sin visionar. Y Dios le habla a través de su profeta y le dice, dile que forjen de sus asadones espada, de sus hoces que hagan lanzas. Claro, y que salgan de esa mentalidad de agricultor y pasen a ser hombres de fe, pasen a ser guerreros.
desafíos, decía yo, que nos llevarán a esforzarnos para que en vez de caminar empecemos a correr, para pasar de ser agricultores a ser hombres de guerra. Pero el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que mucha gente quiere tener fuerza pero sin esforzarse. Quiere ser un guerrero pero sin tener que luchar. Imagínense un guerrero de renombre sin haber luchado nunca. Imagínense un guerrero sin haber luchado una batalla en su vida, solo esperando que algo suceda o que alguien más haga algo por él. No puede ser un guerrero. Ese no es un guerrero. Eso es como querer alcanzar cosas por la fe, pero sin oír y sin poner en práctica la palabra de Dios, sin poner en práctica lo que oímos. Cuando hay situaciones, que Dios permite en nuestra vida, ¿sabe para qué lo hace? Para sacarnos el mejor esfuerzo. Para sacarnos el mejor esfuerzo, porque Dios quiere añadir fuerzas donde no la hay. Yo no sé si me está entendiendo. Cada vez que enfrentas situaciones, Dios quiere que tú saques tu mejor esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque si no tienes fuerza y te estás esforzando, Dios multiplicará tus fuerzas. Pero el problema nuestro es que cuando hay que hacer un esfuerzo, cuando no hay fuerza, no lo queremos hacer. Porque nuestra mentalidad no nos permite. ¿Cómo voy a hacer un esfuerzo si no tengo fuerza? ¿Cómo voy a hacer eso si no tengo yo? Cuando Dios lo único que quiere hacer es multiplicar, porque Él da esfuerzo, Él coloca desafío. ¿Sabes para qué? Para multiplicar lo que no tienes. Él da esfuerzo alcanzado. Ya vamos a llegar ahí. Porque será ese esfuerzo será ese esfuerzo que Dios sacará de nosotros lo que nos dará las fuerzas para soportar. Escúchame bien, la recompensa de lo que viene, la recompensa de ese esfuerzo. Será ese esfuerzo que tú vas a hacer, lo que Dios va a usar, mira, para colocar y añadir más en ti. La pregunta es, ¿quién quiere hacer el esfuerzo? Porque ahí está el problema hoy en día. Esperamos que las cosas sucedan porque tienen que suceder. No, pero tiene que ser así. Eso es conformismo. Eso es conformismo. Usted y yo somos los que debemos plantar bandera en esta tierra. Usted y yo somos los que somos llamados, hermano, a resistir las acechanzas del diablo, a cambiar nuestra manera de pensar. El primer mensaje de Cristo fue: arrepentidos y convertidos. Cambien su manera de pensar, porque la manera de pensar los tenía sin esfuerzo. Decía que será ese esfuerzo que Dios sacará de nosotros lo que nos dará la fuerza para soportar la recompensa de ese esfuerzo. Porque en la fe y en el esfuerzo hay poder. ¿Sabe por qué? Porque la fe y el esfuerzo tienen el poder de darnos recompensa. La fe y el esfuerzo tienen el poder de darnos la recompensa. Jesús fue claro, dijo: el que perseverare, el que creyere, dijo primero fe, después dijo y perseverare hasta el final. ¿Qué dijo? Este será salvo, tendrá recompensa. Tendrá recompensa. A lo mejor se lo digo en mis palabras, pero está escrito en la palabra de Dios. En la fe y el esfuerzo hay poder. Porque la fe y el esfuerzo tienen el poder de darnos esa recompensa. Por eso la fe y el esfuerzo no puede ser una opción para alguien. No puede ser una fe. La fe y el esfuerzo no es una opción, tiene que ser una forma de vivir.
No puede ser una opción para alguien que quiere algo grande, como tampoco una opción para un soñador. Debe ser su forma de vivir, debe ser su forma de enfrentar las situaciones. Nadie que quiera tener una familia en paz, escúcheme bien, puede tener el esfuerzo como una opción. No, sino que tiene que ser una forma de vivir. Tiene que esforzarse para buscar esa paz. Tiene que buscarse para cuidar ese ambiente. Imagínese, yo quiero tener una familia en paz y no hago ni un esfuerzo para que suceda. No, Dios va a tener en paz. No. Dios da esfuerzo al cansado, al que parece que dice, oh, ya esta cosa no da más. Dice, pero Dios dice, a ese Dios sabe lo que hace. Dios multiplica la fuerza, Dios trae paz, tranquilidad, sabiduría, sensatez. Porque no se está dejando vencer por sus debilidades. No se está dejando vencer por las situaciones que enfrenta, sino que está creyendo que Dios va a multiplicar su fuerza porque Él está haciendo un esfuerzo. Por eso el esfuerzo no puede ser una opción, sino que debe ser una dedicación, porque donde hay fe y esfuerzo, hay también recompensa. Mire lo que dice Isaías 40, 29. Isaías 40, 29, escuche bien lo que dice. Dice, Él da esfuerzo al cansado. Es curioso lo que dice aquí. ¿Sabe por qué? Porque dice que no da fuerza al cansado, sino más esfuerzo. Sino que coloca una demanda en Él. Dice, Él da esfuerzo al cansado. No da fuerza, da esfuerzo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, cuando Dios le dé esfuerzo, y usted no lo entienda, solo esfuércese. ¿Sabe por qué? Porque será para recompensarlo. Cuando Dios le dé esfuerzo a usted, cuando parece que lo que Dios demanda es difícil para usted, esfuércese. No reclame, no se queje. Esfuércese por salir de la situación. Esfuércese por decir, estoy débil, pero soy fuerte. Claro, esfuércese. Puedo ser débil, puedo verme así, pero en Dios soy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios querrá recompensarlo. Solo esfuércese porque será para recompensarlo. Escúcheme bien. Isaías dice que Dios da esfuerzo al cansado y que por esforzarse Dios multiplicará su fuerza. O sea, hay un esfuerzo y hay una recompensa. Hay un esfuerzo y hay una recompensa. Por esforzarse, dice Isaías, Dios multiplicará su fuerza. O sea, ¿cómo tú y yo vamos a querer que Dios nos multiplique la fuerza? Si no quieres hacer un esfuerzo por salir de lo que estás, de lo que te tiene sin fuerza. Entonces esfuérzate, porque la Biblia dice que por esforzarte tendrás fuerza. Y aunque parezca extraño lo que dice Dios, dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado para multiplicarle literalmente su fuerza. Por eso, si usted está con la misma pesita 50 años, esas serán su límite, serán su fuerza. Esa pesita, y cuando le pongan un gramo más, esa pesa no la podrá levantar. Cuando tú y yo en esta tierra debemos crecer, fortalecernos y esforzarnos cada día para aprender a enfrentar las situaciones que Jesús dijo que enfrentaremos cada día. Si no, cualquier cosa te va a sacar. Hoy día hay mucha gente fuera. Hoy día hay mucha gente que no está en las transmisiones escuchando una palabra. ¿Sabe por qué? Porque no se quiso esforzar cuando se fueron su fuerza. No se quiso esforzar. Y como no se quiso esforzar, Dios no multiplica fuerza a quien no las ocupa.
Entonces esfuérzate, porque la Biblia dice que por esforzarte tendrás fuerzas. Y aunque parezca extraño, lo que Dios dice que Él da esfuerzo alcanzado, Dios lo hace para multiplicarle su fuerza. Porque todo aquel que levanta una pesa, le decía, está haciendo un esfuerzo. Pero si esa persona quiere tener más fuerza, tendrá que esforzarse más. Si quiere levantar más peso. ¿Sabe por qué? Porque donde hay esfuerzo, Isaías dice que vendrán, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas. ¿Qué es lo que vendrán? Vendrán nuevas fuerzas. Si tú te estás esforzando, vendrán nuevas fuerzas sobre tu vida. Si estás avanzando, la garantía es que no te quedarás sin fuerza. A lo mejor te quedarás sin fuerza, pero la garantía es que Dios te añadirá más fuerza. La garantía es que Dios te multiplicará aún lo que no tienes. Vendrán nuevas fuerzas porque cada vez que te esfuerces para creerle a Dios y moverte en fe, habrán recompensas. Por eso cada vez que te determines a enfrentar lo que enfrentas, tu mentalidad cambiará. Tu mentalidad cambiará cada vez que tú te determinas a enfrentar la situación que tienes. Y te determinas a esforzarte para vencer. Mira lo que te voy a decir, no solo vendrán fuerzas, sino que tu mentalidad cambiará. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con el pueblo? Que cambiaran no solo sus herramientas por armas, sino que se convirtieran de agricultores en guerreros. Porque hay un momento de sembrar y hay un momento de batallar. Hay un momento de sembrar, un momento de cultivar, de cuidarlo, de cuidar la siembra, pero hay un momento de defenderla. Hay un momento para defenderla y para defenderla no lo puedes hacer como agricultor, sino como guerrero. Tu mentalidad cambiará y pasarás a tener una mentalidad pasiva a una mentalidad de guerrero. ¿Sabes por qué? Porque Isaías dice que Dios da esfuerzo alcanzado con un propósito. Dios da esfuerzo alcanzado con un propósito y ese propósito es multiplicar su fuerza. Eso estaba haciendo Dios con su pueblo. Le decía, diga al débil, fuerte soy. Porque Dios quería multiplicar su fuerza. Dios no miraba su condición. Dios quería que cambiaran su mentalidad. Su mentalidad, ¿sabe para qué? Para vencer, para salir de la condición que estaban. Dios da esfuerzo alcanzado con un propósito. Por eso diga al débil, fuerte soy, porque las fuerzas se van en donde no hay esfuerzo. En donde nadie quiere luchar, las fuerzas se van. ¿Sabe por qué? Porque no tiene quien las multiplique. No tiene quien las multiplique. El que no lucha, solo gasta. El que no lucha solo gasta fuerza. Pero el que está luchando tiene quien se las multiplique. El que está creyendo tiene quien lo fortalezca, quien lo respalde. El que no tiene que vivir conforme a lo que bote la ola. En donde el débil se esfuerza, la Biblia dice que Dios renueva y multiplica la fuerza, porque las fuerzas son para que se esfuerza, valga la redundancia. Porque usted nunca sabrá lo que es capaz de hacer si no se esfuerza. El pueblo de Israel nunca sabría lo que podría hacer si no cambiaba su mentalidad. Por eso no permitas que los problemas limiten tus capacidades. Porque un problema es una oportunidad para descubrir lo capaz que es usted. Un problema tiene que ser, una oportunidad para tu vida. ¿Sabes para qué? Para descubrir el potencial que Dios puso en ti. Para descubrir lo que Dios ha puesto en ti. Nosotros un problema lo primero que hace, ¿sabe lo que hace? Nos arruina. Nos saca del propósito y la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no queremos esforzarnos. Claro, no queremos esforzarnos. Es mejor que otro se esfuerce por ti, pero tú no. Y te aseguro que a lo mejor el otro no tiene problema de hacerlo. Pero el resultado, vendrá para ti.
Y aunque el otro lo haga, mira lo que te voy a decir, conociendo tú la palabra de Dios, ¿usted cree que podremos burlar a Dios? Un problema es una oportunidad para descubrir lo capaz que es usted, pero será el esfuerzo lo que le mostrará los resultados que usted puede alcanzar. Será su esfuerzo lo que mostrará los resultados que usted puede alcanzar. Ageo 1, 5, 7, ya terminando. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Aquí, mire lo que le voy a decir. Le está hablando a un pueblo que se esforzaba, pero lo hacía en su propia voluntad. Hacía muchas cosas, pero fuera de la voluntad de Dios. Y la fe tiene que ir de la mano con tu esfuerzo, pero conforme a lo que Dios habló. Conforme a lo que Dios nos habla cada día. Conforme a lo que Dios establece cada día. ¿Quieres que te diga por qué? Porque tu fe crece y se fortalece solo a través del oír, pero lo que dice Dios. Tu fe no se puede fortalecer, no puede ser una fe fuerte basada en tu criterio, en tu pensamiento o en tu voluntad o en tu mentalidad. Tu fe crece conforme a lo que Dios te habla cada día. Tu fe se fortalece ahí. Tu fe se hace fuerte a través de lo que Dios nos habla, te dice. Aquí había gente que hacía mucho, pero no conseguía nada. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es hacerlo en obediencia conforme a lo que Dios establece y otra cosa es hacerlo en tu voluntad. Hebreos 11, 33 y 34. Que por fe conquistaron reino. Escucha bien, mira la diferencia. Aquí es muy diferente lo que dice Hebreo que lo que habla en Ageo. Dice que por fe, ¿escuchó bien? Que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Escuche, sacaron fuerza de debilidad. Sacaron fuerza de... ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué? Por lo que Dios estableció. ¿Por qué? Por lo que Dios les mandó a hacer. Sacaron fuerza. ¿Por qué no saca fuerza de debilidad? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos pararnos en la voluntad de Dios y hacer como Dios habló. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. ¿Qué se hicieron? Se hicieron fuertes en batalla siendo débil. Siendo débil, se hicieron fuertes en batalla, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quiénes lo hicieron? Los débiles. Pero esos débiles, por la fe, sacaron fuerza de esa debilidad. O sea, la debilidad no es tu enemiga, es un potencial que si lo sabes usar, vas a vencer a través de aquello. Por fe sacaron fuerzas de debilidad. Entonces Dios nos dio la fe para sacar fuerzas de nuestras debilidades. ¿Sí? Nuestras debilidades no son nuestras enemigas. Claro, entonces nuestras debilidades, escuche bien, no son nuestras enemigas, sino que las debilidades pueden ser nuestras mejores aliadas. Pueden ser nuestras mejores aliadas para convertirnos en personas fuertes en esta vida. Pero si tú y yo las enfrentamos por medio de lo que Dios nos habló, si tú y yo las enfrentamos a través de esas fortalezas que vienen por medio de la palabra de Dios, entonces lo que ha sido tu debilidad en tu vida, de ahí saldrán nuevas fuerzas que se convertirán en fortalezas para ella. Salmo 92, 10, y ahora sí que termino. Vamos a cenar con el Señor. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer, ¿sabe cómo? Como la iglesia que somos, una iglesia victoriosa,
Una iglesia victoriosa que por los siglos, ha venido estableciendo el reino de Dios en la tierra. Claro, y lo que hacemos hoy día no lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque estamos atemorizados que algo suceda. No, lo vamos a hacer porque es un mandato de Dios que Dios nos mandó a establecer. Sus fortalezas se convertirán, sus debilidades serán lo que se conviertan en fortalezas en su vida. Salmo 92:10, pero tú aumentarás mi fuerza. ¿Quién las aumenta? El salmista oraba a Dios y le decía, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Sabe por qué se le aumentará? Porque él iba a estar o estaba en la presencia de Dios. La forma de que tú y yo, nuestras fuerzas sean aumentadas es esforzándonos cada día por relacionarnos con Él, relacionarnos con su presencia, buscarle cada día a Él y hacer su voluntad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Qué es lo que va a suceder en su presencia? Usted recibirá el doble de fuerza para alcanzar el doble de lo que ya ha alcanzado. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde Dios, somos renovados. Es ahí donde Dios coloca una unción mayor. Es ahí donde tú y yo, podemos ver nuestras debilidades para poder convertirlas después en fortalezas, pero no en fortalezas que nos limiten, sino que en fortalezas que podamos usar para el propósito y el plan de Dios. Entonces esfuérzate para que Dios aumente tu fuerza. Esfuérzate para buscar la presencia de Dios y así Él renueve tu fuerza. Esfuérzate porque si hay alguien a quien Dios le aumentará sus fuerzas como las del búfalo, ese será aquel que busca el aceite fresco en su presencia aún en medio de sus debilidades. Esfuércese y diga al débil, fuerte soy. ¿Cómo está usted hoy día para enfrentar lo que tiene que enfrentar? Llorando, preocupado, con un montón de situaciones. Pastores, que usted no se da cuenta de lo que está pasando, sí, pero yo me doy cuenta que lo que está pasando es lo que Dios tiene que hacer. Claro que tu confianza, tus debilidades, esas que el mundo quiere de alguna forma mostrarte o usar en contra tuya, tú y yo llevémoslas a la palabra de Dios y las vamos a transformar. Como Dios le decía al pueblo, transformen sus asadones en espada. Vamos a transformar esas debilidades en armas de guerra. En armas de guerra, ¿sabe para qué? Para hacernos fuertes en batalla. Para que cuando esas debilidades quieran manifestarse ya no sean debilidades, sino fortalezas para decir, antes no podía, pero ahora Dios me habló. Antes no sabía, pero ahora Dios me direccionó. Y si antes era débil, ahora soy fuerte en Cristo Jesús. Claro, si antes no podía, ahora con Él todo lo puedo porque eres el que me fortalece. Cambia tus debilidades en fortaleza y hazlo esforzándote cada día. Porque al que Dios le da fuerza y le multiplica esa fuerza, es solamente el que se esfuerza. Es solamente el que se esfuerza. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a pasar a tomar Santa Cena. ¿Sí? Vamos a pasar a tomar Santa Cena. Hoy es un buen tiempo. Yo no sé si usted lo cree. Para mí es un buen tiempo. Es un día en donde Dios renueva. En donde Dios renueva mi fuerza. Es un día en donde Dios no solo renueva mi fuerza, sino que también cambia mis debilidades en fortaleza. Sí, es un día en donde Dios también cambia mis debilidades en fortaleza.